Muy bien, pues vamos a compartir Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5, que quiero compartir con vosotros. Muy bien, pues puedes usar tu móvil, tu Biblia de papel de toda la vida, tu iPad, tu reloj, si sale también en el reloj, ya no sé dónde. No tenemos excusa para llevar la Biblia, así que podemos compartir la palabra en todo momento y en todo lugar. Muy bien, Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Tengo que decir que cuando estaba leyendo este texto, en realidad me detuve en él porque me llamó la atención dos cuestiones referentes a la carga. Una era pues el versículo 2 que dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero luego en el 5 me dice que porque cada uno llevará su propia carga. Y esto me descolocó un poco, así que bueno, tuve que tirar de diccionarios, de comentarios, un montón de cosas para aclararme. Porque a mí cuando una cosa no me cuadra, pues me tiene que cuadrar. Pero en realidad no voy a predicar de eso. Pero es el motivo que me llevó a detenerme en este texto. Y luego me detuve en eso que Pablo dice: vosotros que sois espirituales. Y aquí me detuve, ¿no? La carta a los Gálatas es de las primeras cartas escritas por Pablo, posiblemente, según algunos comentaristas, la primera o la segunda carta que escribió el apóstol. Los Gálatas se estaban desviando del evangelio que Pablo les había predicado. Algunos estaban enseñando a los Gálatas que los gentiles convertidos a Cristo debían circuncidarse, cumplir con toda la ley de Moisés. En este contexto, después de que Pablo les exhorte a no volver atrás y a ser llenos del Espíritu Santo, a no andar en los deseos de la carne y abundar en el fruto del Espíritu, todo eso lo puedes ver en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 5, comienza este capítulo 6 con una exhortación a los espirituales de las iglesias de Galacia. Una exhortación por parte de Pablo a ver, aquí mi apunte. Bien. Comienza este capítulo 6 con la exhortación a los espirituales de las iglesias de Galacia, para que si a pesar de todo lo expuesto por Pablo con anterioridad en los capítulos 5 y anteriores, algunos fuesen sorprendidos viviendo en la carne, supieran cómo debían actuar. Porque al final la espiritualidad se debe ver reflejada en la vida del creyente. Porque a veces lo tenemos como un concepto ahí muy surrealista, como un concepto ahí muy sin definir, pero la espiritualidad es algo tangible, es algo palpable, es algo que se tiene que ver en nuestra vida diaria. Como he dicho, al final esta espiritualidad se debe de ver reflejada en la vida del creyente, en la forma de vivir y también en la forma de instruir y en la forma de corregir. Y vale para todos los campos. No solamente nos ciñemos a la iglesia, sino en casa. Nuestra espiritualidad se debe ver reflejada en casa, en la manera en que vivimos, en la manera en la que instruimos en casa también a nuestros hijos y en la manera en la que corregimos también a nuestros hijos. Pero se ve también en la esfera de lo social, en el trabajo. A veces tenemos responsabilidades o no, da igual. Pero en el trabajo trabajamos con equipos, trabajamos con compañeros en los que a veces hay que también reflejar esa espiritualidad, viviendo esa espiritualidad allá, donde estamos más tiempo que acá, es decir, estamos más tiempo fuera.
en la sociedad en la que vivimos que dentro, aquí en la comunidad de creyentes. Así que esa espiritualidad no la podemos dejar solo para reflejarla el domingo mientras alabamos y levantamos las manos, sino que se tiene que ver reflejada en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria y también en aquellos lugares en los que nos movemos, sea centros de enseñanza cuando vamos a llevar a nuestros hijos al colegio o al instituto o a la universidad. Bueno, a la universidad llevan solos, ¿no? Pero también en el lugar de trabajo, como he dicho, donde a veces pues tenemos que también instruir y corregir también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo vivimos esa espiritualidad? Es importante. ¿Cuáles son las distinciones o las características de los espirituales? ¿Cómo podemos saber si soy espiritual o no soy espiritual? Cuando ando 2 palmos por encima del suelo, ¿soy espiritual? ¿O cuándo soy espiritual? Porque es importante que entendamos. Y a Pablo, que le gusta traer estos conceptos a la vida práctica, pues pone un ejemplo en el que se deben dar, un ejemplo práctico en el que se deben dar esas características o en las que podemos ver esas características de nuestra espiritualidad o de aquellos que somos espirituales. Empieza el texto diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Está escribiendo a los Gálatas, no está escribiendo al liderazgo de los Gálatas. Es decir, es para todos. Lo que aquí Pablo está diciendo es para todos aquellos que nos consideramos espirituales y que por tanto van dirigidas estas palabras de Pablo. Vosotros que sois espirituales. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en el capítulo 5 todos conocemos 5, 22 y 24, los dones del Espíritu, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos lo conocemos, pero vuelvo a decir, a veces son conceptos que se nos quedan ahí, como muy espirituales, pero conceptos al final, ¿no? Y Pablo va a poner un ejemplo práctico, por ejemplo, con relación a la mansedumbre, que es un gozo, que es el gozo, que forma parte de esas características del gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Veamos algunas de estas características que Pablo expone en este capítulo 6. Los espirituales restauran. Vosotros que sois espirituales, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, los espirituales restauran. A mí déjame de eso, eso es para el liderazgo de la iglesia. Que son los que tienen que restaurar, corregir, disciplinar y todo esto. Pero aquí el texto es para todos. Los espirituales restauran, no murmuran, no critican, no juzgan entre ellos. No, si hay que restaurar, restaura. Si tienes que confrontar, confronta. Si tienes que corregir, corrige. Pero Pablo dice que si sorprendemos a alguien, si sabemos que alguien tiene una falta, que alguien ha cometido un pecado, que alguien está desviándose por el camino equivocado, como estaban algunos gálatas desviándose por el camino equivocado también, y ahí, corríjanle, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Los espirituales restauran. Ser espiritual nos lleva a restaurar, a tratar con mansedumbre y humildad a cualquier hermano que haya sido sorprendido en alguna falta, es decir, que haya caído por debilidad en algún pecado. La palabra que emplea aquí Pablo para falta es, así lo digo bien, los acentos en griego a mí me cuesta mucho, pero bueno, la palabra que emplea aquí para falta es parastoma, que significa caída, inesperada. Y se distingue de otra palabra que se emplea también, que es parábasis,
que es transgresión con intención deliberada. Aquí Pablo está usando la primera paractoma, caída inesperada, algo que te sorprende, porque te descuidaste, porque no pusiste atención, porque no pusiste cuidado, porque no atendiste las indicaciones del hermano o de la hermana que con amor y con espíritu de mansedumbre te confrontó o te corrigió, ¿vale? En su momento, y al final te descuidaste. Distinto de la otra, como he dicho, que es paráfrasis, transgresión con intención deliberada, es decir, yo sé que voy a pecar, sé que voy a caer, que voy a cometer adulterio, sé que voy, porque lo planifico, lo organizo y lo consumo. Eso es deliberado, eso no es esa palabra la que utiliza aquí Pablo, es otra distinta, ¿no? El verbo que utiliza aquí Pablo en griego para restaurar, vamos a otra palabreja también extraña, es catartizo sin acento. Yo lo pongo cuando no hay que ponerlo y lo quito cuando lo tengo que poner. Catartizo, que tiene como todas las palabras en griego varios significados. Completar, reparar, colocar. Es el mismo que se emplea para designar la colocación de un hueso en su sitio adecuado. No, es que apreté yo aquí, no te asustes. Es la palabra que se emplea para colocar un hueso en su sitio. Y viene bien al caso porque somos el cuerpo de Cristo. Nos conformamos todos, cada parte de de la iglesia, del pueblo de Dios, es semejante a ese cuerpo, ¿no? Por tanto, al final, cuando estamos hablando de restaurar al hermano, es volverle a colocar en la parte del cuerpo que le corresponde. ¿Encogéis el concepto? Es decir, la intención a la hora de confrontar, a la hora de corregir, a la hora de exhortar al hermano que ha sido sorprendido, a la hora de hacerlo con espíritu de mansedumbre, la intención que nos mueve y que nos debe llevar a hacer esa corrección es volver a colocar el hueso en su sitio. O dicho de otra manera, volver a colocar al hermano en su lugar, en la parte del cuerpo que le corresponde. Los espirituales restauran y debemos tener en cuenta, los que somos o los que nos consideramos espirituales, vuelvo a decir, es para todos, no solamente para el liderazgo, porque esto es el paso previo. Si esto se hiciese bien, si lo hiciéramos bien y no lo hiciésemos mal, si lo hiciésemos de la forma adecuada, posiblemente no entraríamos en fases posteriores donde el liderazgo de la Iglesia tiene que disciplinar, tiene que corregir, tiene que imponer otro tipo de resoluciones. Vuelvo a decir, es para todos. ¿Te consideras espiritual? Es para ti. Si no te consideras espiritual, no es para ti. Te libero de esta carga y de este peso. Pero si te consideras espiritual, esto es para ti. Y esta es la forma en la que Pablo dice que los espirituales deben de conducirse. Los creyentes, como he dicho, somos miembros del cuerpo de Cristo y el uso de este verbo viene precisamente a asemejarnos con esa colocación del hueso. ¿Qué he hecho? ¿Yo también otra vez? Ya va bien. Vemos que los espirituales restauran. Ahora, algo que Pablo también dice en este texto es cómo restauran. Es decir, la forma en la que lo hacen. Quizás tú has vivido experiencias en la iglesia, en esta o en otras. Yo llevo 20 años pastoreando esta iglesia y he cometido errores. Es decir, que he restaurado mal. Que no lo he hecho de la forma correcta y adecuada. Y puede ser que tu caso sea, a lo mejor no aquí. Si estás aquí ya tienes mérito, porque has conseguido perdonar a este torpe pastor y además continuar siendo fiel en la iglesia y comprometido con la misma. Así que tienes mérito, más que yo. Pero a lo mejor vienes de otra iglesia donde no ha sido así, donde has sido restaurado de una forma inadecuada, incorrecta y has salido con multitud de heridas.
A mí lo que más me duele no es que la gente se vaya de la iglesia. Si la gente se va de la iglesia porque no se encuentra, no se ubica, no es el lugar donde se encuentra, y encuentra una iglesia donde se ubica, donde se encuentra bien y donde puede servir y puede desarrollarse y vivir una vida cristiana llena de gozo, gloria a Dios. Ahora, lo que más me duele es que la gente se vaya herida, porque posiblemente la herida no le deje ubicarse en otro lugar, darse en otro lugar, servir en otro lugar, porque desgraciadamente la herida te la llevas, no la dejas. Entonces, donde tú vas a ir con recelos, vas a ir a no ser que Dios experimente en ti y vivas una verdadera sanidad interior en tu corazón que puedas restaurarte y servir en el lugar al que vas. Por eso es importante cómo se restaura, cómo se confronta con esa situación en la que a veces el hermano es sorprendido. Hermano, hermana. Algo que distingue a los espirituales y que Pablo lo dice es la forma en que corrigen o confrontan. Con espíritu de mansedumbre. Vuelvo a decir, la mansedumbre es fruto del espíritu. Por tanto, es un síntoma de espiritualidad esa corrección con mansedumbre. La mansedumbre, como he dicho, fruto del espíritu, es la consecuencia necesaria también de una genuina humildad. Porque la humildad, hermanos, es necesaria también para guardar la unidad dentro de la iglesia, la unidad del cuerpo. Efesios 4, 2, 3, lo pueden leer luego en casa si quieren ampliar algo sobre esto. La restauración, la corrección no debe hacerse con ira o apasionamiento. ¿Por qué me detuvo el Señor en este pasaje? Porque ¿cómo respondemos si nos consideramos espirituales, cómo respondemos ante la carnalidad de otros? Porque esto es importante. Y esta semana pues, el Señor me dio alguna lección a este respecto también. Así que no comparto nada que antes no haya vivido, ¿no? Porque a veces a la carnalidad respondemos con más carnalidad. A veces alguien saca un lomo de estos de montadito y uno echa sobre ese un chuletón de Ávila, ¿no? A carne más carne. Pero los espirituales, dice Pablo, que no es esa la forma en que debemos de corregir, sino algo que es puramente carnal, se debe contrarrestar o se debe corregir o se debe confrontar de una forma verdaderamente espiritual con mansedumbre, con humildad. No como sintiéndonos superiores ante la caída de un hermano o ante la corrección de un hermano. Mira, este pobrecito ha caído, pero yo me mantengo aquí, yo sé cómo confrontarle, sé cómo dirigirle, sé cómo guiarle para que sea restaurado. No desde una posición de poder, sino de humildad, entendiendo y empatizando también con la situación del hermano. No debe hacerse con ira ni apasionamiento, como sintiéndonos, como he dicho, superiores ante la caída de un hermano. Muchas correcciones pierden su eficacia por ser realizadas precisamente de esta manera, porque se hacen desde la superioridad, desde el cargo y no desde la autoridad y responsabilidad que lleva el cargo. Las correcciones que se realizan con mansedumbre y ternura, mostrando claramente que se hacen por el propio bien de aquellos que la necesitan, tienen mayor probabilidad de conseguir el propósito que se quiere. Esto es un ministerio difícil, pero a la vez tan necesario y tan poco frecuente. Es decir, esto a veces no se da. A veces no se da. Sin embargo, es necesario la restauración, es necesario la confrontación, es necesario volver a colocar al hermano en su sitio. Pero a veces este ministerio, que es tan necesario y tan poco frecuente, de la corrección del hermano, resulta realmente difícil. No solo por la mansedumbre y el amor que se requiere en este acto de corrección, sino también por la humildad
y la buena disposición que debe tener el que lo recibe, mostrando también así su espiritualidad a pesar de la caída. Es decir, se requiere mansedumbre y humildad en el que va a corregir, pero se requiere también mansedumbre y humildad en el que va a ser corregido. Y a veces es tan difícil cuadrar estas dos cosas, que eso hace que muchas veces no se lleve a cabo esta restauración, esta colocación del hueso en su sitio. Hay una razón que da Pablo. ¿Por qué hay que hacerlo con mansedumbre? ¿Por qué hay que hacerlo con humildad? Y Pablo expone la razón. Pablo expone una buena razón para ejercer la restauración con mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces nos creemos muy fuertes. Pensamos que la situación en la que ha caído el hermano a mí nunca me va a ocurrir. Nunca me va a pasar. Que nunca voy a ser rebelde al pastor. Que nunca voy a ser un pastor autoritario. Pensamos, o que nunca voy a ser un hijo rebelde, o que nunca voy a ser un padre exasperante con los hijos. Siempre pensamos que eso les ocurre a los demás, pero que a mí nunca me va a pasar. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo pasa de hablar en plural para hablar en lo singular, a poner, por decirlo de alguna manera, el dedo en la llaga, a individualizar. Ya no está hablando para todos los espirituales, sino que ya nos está centrando en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Presentando el caso de forma más concreta y más directa. Si eres espiritual, debes de tener cuidado de ti mismo, como escribiría más tarde Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, le dice en una de las cartas, ¿verdad? Pues si eres espiritual debes tener cuidado de ti mismo. Nadie está inmunizado, no hay una vacuna contra las tentaciones y podríamos encontrarnos en la misma situación en que se encuentra la persona en la que queremos o a la que queremos restaurar. A veces quienes critican con dureza los pecados ajenos suelen caer sin tardar mucho en los mismos pecados o en otros más graves. Y no solo con relación a pecados, sino a otras circunstancias que se nos dan en nuestra vida como creyentes también. Ya no estamos hablando de caer en adulterio, no, que no se llega tan fácil ahí, pero a veces proyectamos sobre los demás las propias faltas que nosotros tenemos. Es decir, queremos ver corregidas en los demás lo que no somos capaces de corregir en nosotros mismos. Y proyectamos en las frustraciones de los demás nuestras propias frustraciones. Y es una manera de corregir al otro pensando que nos estamos corrigiendo a nosotros. Pero eso es inadecuado, es incorrecto. Por eso Pablo dice, considérate a ti mismo. Debes tener cuidado de ti mismo. Y no solo con relación, como he dicho, a los pecados que consideramos como muy graves, sino también a esas pequeñas actitudes que tenemos que no son adecuadas. Pablo con esto les está diciendo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en algunas falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 2, ¿verdad? La razón la hemos visto. Considérate a ti mismo. Tú puedes pasar por la misma circunstancia o te puedes ver en la misma situación que llevó al hermano a desviarse, a caer o a cometer algún acto no adecuado o no correcto. La espiritualidad práctica le lleva a Pablo a este versículo 2, sobrellevad, esto es, ayudad a llevar en vilo, llevar en brazos, es lo que está diciendo Pablo, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estas cargas son las dificultades, los trabajos
y problemas que cada miembro del cuerpo puede padecer. El vocablo que emplea aquí, y aquí es donde me detuve porque tuve que diferenciar las dos palabras que utiliza Pablo en este texto, del 1 al 5, el vocablo que Pablo emplea aquí para cargas es varé, o vare, acento en la vare, sí, vare, no varé, sino vare, que significa peso. Pablo indica que de esta manera cumplimos la ley de Cristo, es decir, cuando sobrellevamos los unos las cargas de los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Lo dice en un contexto en el que se estaba debatiendo entre circuncidarse o no circuncidarse, entre cumplir toda la ley de Moisés o no cumplir toda la ley de Moisés, y frente a esa tesitura y frente a ese problema, Pablo indica a los espirituales que su forma de mostrar la espiritualidad es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, algo práctico. Y las cargas son muy diversas y muy variadas, y seguro que cada uno tenemos esa carga que nos cuesta llevar, confrontar, enfrentar, llámala como quieras, ¿verdad? Y Pablo dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Indica que de esta manera cumplimos la ley de Cristo. Recordemos que la ley de Cristo es el amor. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A veces cuando hablamos de identidad, ¿somos discípulos? Bien. Pues nuestra garantía de origen, el sello ese que algunos quesos llevan, otros vinos llevan, pues nuestra garantía de origen como cristianos no es este bonito lugar, no es lo que hacemos, es el amor. Esa es nuestra garantía, no es ni tan siquiera nuestra doctrina. Vais a ser conocidos por la doctrina, porque sois bautistas buenos y ahí adecuados, porque sois pentecostales, habláis en lenguas, esa es vuestra identidad. No, el sello, la señal de nuestra identidad como discípulos es el amor de los unos por los otros, es el saber, es preocuparte por la situación del hermano, no ser indiferente a la situación del hermano, aunque si está en paro, si tiene mucho trabajo, pues tiene mucho trabajo. A veces el tener mucho trabajo es un problema también, es una carga, que a veces hay que decir al hermano, necesitas soltar, no puedes trabajar tanto, ¿verdad? O a veces las cargas son la educación de los hijos, a veces las cargas son tantas cosas, ¿verdad? Pon tu carga ahí, ponle al Señor ahora tu carga y dile, esta es mi carga. Gálatas 5:14, un poquito antes de esto que estamos leyendo, justo en ese capítulo 5, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el cumplimiento de toda la ley. Ahí el problema que los gálatas tenían con la ley, Pablo lo resuelve. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso cumple la ley. Aquí entran en juego las matemáticas de Dios. Otra vez, en este sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sabemos que las matemáticas de Dios son muy especiales. Pues aquí entran en juego también esas matemáticas de Dios. Una carga cuando es compartida con otro hermano, con amor, con intimidad, con seguridad de que el hermano es espiritual, de que tú eres espiritual también. Cuando se comparte esa carga no supone que cada uno va a llevar la mitad del peso. A veces pensamos, y humanamente es así, es decir, vamos a compartir la carga, esta es una viga, tú 50 kilos para ti, 50 kilos para mí. Pero la matemática del Señor es que cuando tú compartes la carga con el hermano, deja de pesar. No es que cada uno lleve el 50%, sino que, milagro que el Señor hace, la carga deja de ser pesada, deja de pesar. A veces
los espirituales no podemos mirar para otro lado ante las cargas de los hermanos, sean de la índole que sean. A veces no podemos solucionar los problemas, que es diferente, pero no podemos ser indiferentes a esos problemas y dejar a los hermanos con sus cargas. La Iglesia debe al menos escuchar, al menos escuchar. Pablo, uniéndolo a todo esto, dice, porque el que se cree, versículo 3, pasamos al versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y lo une a este versículo 3, como he dicho, ¿no? Porque dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree siendo algo no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia conducta y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otros, porque cada uno asumirá su propia responsabilidad. Lo une con lo anterior, es decir, por todo esto, porque el que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo. El porqué indica que tiene que ver con lo anterior, con tener cuidado de uno mismo y con llevar también la carga de los otros. No puede ir separado. El que está satisfecho de sí mismo, el que piensa que es algo y no necesita la ayuda de sus hermanos en algunas cargas que pueda tener. Cuando uno se cree autosuficiente, cuando uno se cree que todo lo puede, que no necesita compartir su carga con nadie, cuando uno se cree ser algo, no siendo nada, dice que se engaña a sí mismo. El que está satisfecho de sí mismo y piensa que es algo y no necesita la ayuda de sus hermanos y considera que él mismo es lo suficientemente capaz de hacerlo todo, resulta que tampoco tendrá corazón para llevar la carga de los otros. Porque lo que nos hace que seamos tiernos ayudadores, que seamos colaboradores con el hermano, con la hermana, humildes y amables con los otros, es el darnos cuenta de que no somos nada y de que también nosotros necesitamos del resto de los hermanos. Estamos todos en el mismo saco, todos nos necesitamos, todos, y cuando digo todos nos necesitamos, los unos a los otros. Y si yo me considero autosuficiente, no voy a ser capaz de llevar la carga de otro, porque me va a faltar ese concepto adecuado de mí mismo. No tenemos ni que hacernos de menos, pero tampoco venirnos arriba y creernos superiores, sino que al final todos tenemos una carencia y tenemos necesidad de que esa carencia sea cubierta por el resto de hermanos. Por eso somos un cuerpo. Por eso nos necesitamos. Y la Iglesia, que la formamos cada uno de nosotros, no puede ser ajeno o ajena a esa necesidad que tenemos los unos de los otros. Pablo, en el versículo 4, hace una llamada al sano realismo. El apóstol exhorta a estos que se creen algo, a que examinen su propia conducta, para que si hay algo de qué jactarse, lo hagan solamente con respecto a ellos mismos, y no con respecto al prójimo. A veces cuando nos comparamos con otros, como he dicho antes, en realidad lo que estamos es buscando una justificación en los otros y no examinándonos a nosotros mismos y viendo nuestras propias carencias. Por eso, si yo quiero sentirme bien, me tengo que examinar a mí mismo y ver cómo estoy yo. Mi bienestar no va a depender de que yo me compare con otro, porque cada uno somos diferentes y ante una misma situación lo afrontamos de forma distinta. Se dirige Pablo aquí contra los mal pensados que fácilmente enjuician
a los demás para satisfacerse a sí mismos, para justificarse de sus propias carencias. La razón por la que nadie puede jactarse con respecto a otro, lo dice el versículo 5, y aquí entra esa otra palabra para cargas, que es cada uno llevará su propia carga. El vocablo que se emplea aquí para carga no es el de varos que vimos antes en el versículo 2, sino el de portión. Aquí se lleva el acento en la portión, que significa bagaje personal de cada individuo, algo que no puede compartirse con otros, ya que es responsabilidad de uno mismo. Y ahí entran las situaciones que hemos vivido, las heridas que hemos arrastrado, las experiencias por las que hemos pasado. Son distintas en cada uno, ninguno vivimos. Algunos han vivido malos tratos, pero otros no. Algunos han vivido abusos espirituales, pero otros no. Algunos han vivido abusos físicos, pero otros no. Y esas heridas, esas confrontaciones, y podríamos extendernos en muchas más, cada uno debe de sanarlas. Cada uno debe, no puedo yo sanar tu herida. Eres tú el que al final debes de dar ese paso de sanidad interior, ese paso de confrontación con tu propia personalidad y con tu propia responsabilidad en lo que llevas vivido. Esa carga es distinta a las otras, no se puede compartir. Por eso no nos podemos jactar de los demás. Yo puedo tener el mismo problema que Begoña, sin embargo Begoña lleva una historia, ha vivido hasta sus años, que cumplió hace poco, no voy a decir cuántos, ha vivido unas experiencias, una vida. Yo, 60, he vivido otros distintos, aunque tengamos el mismo problema. Podemos sobrellevar las cargas, pero la situación interior, las emociones, los sentimientos son distintos y cada uno debe vivir los suyos y afrontar y confrontar los suyos desde su historial propio. ¿Entendemos? Muy bien, pues aquí lo quiero dejar, no quiero extenderme mucho, ha sido prudente. Mami, me he portado bien. Muy bien. Quería dar un repaso a algunas de las características espirituales, pero me encontré con este de la mansedumbre y un ejemplo práctico de cómo ser espiritual ante una situación dada. Porque la Biblia es práctica, es vivencia, es aplicación. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que podemos, oh Dios, venir delante de ti. Tu palabra nos edifica, Señor, tu palabra nos confronta de una manera tremenda, Señor, nos hace ver las carencias, oh Señor, nos hace ver las dificultades, oh Dios, nos hace ver que también hay un Dios que tiene cuidado de todo esto. La Escritura está ahí, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo para instruir, para corregir, para hacernos caminar en ese camino de perfección a esa estatura que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese es el modelo como creyentes que tenemos, el de Jesús. El ejemplo de Jesús es el que debe marcar nuestro camino. Pablo lo recoge de una manera muy práctica, Señor, en este texto que tú nos has dado para esta mañana, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a ser verdaderos espirituales, no algo volátil, no algo que se evapora cuando llega el lunes, sino algo que permanece en nosotros, que se hace realidad, que se hace palpable en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestro acompañamiento con los hermanos, con los compañeros de trabajo, en aquellas circunstancias en las que cada uno de nosotros se mueve. Señor, ayúdanos a sanar también nuestras heridas. Si no hemos sido corregidos de forma adecuada, si no hemos sido confrontados de forma adecuada, ayúdanos también, Señor, a ser espirituales, a aceptar esa corrección, a aceptar, Señor, esa confrontación que con amor se nos hace, Señor, para que podamos acercarnos a ti de una manera totalmente libre, Señor, de toda carga y de todo peso, Señor.
Queremos, oh Dios, que nos ayudes a sanar, Señor, toda herida y toda dolencia, todo aquello que nos marcó, para que no reflejemos, para que no volquemos en otros nuestros propios errores, nuestras propias equivocaciones, nuestros propios fallos, nuestras propias carencias, nuestras propias traumas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos de ese Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña noche y día, Señor, en todo aquello que hacemos. Padre, ayúdanos a bajar esa espiritualidad de un concepto meramente intelectual a un concepto práctico, Señor, en nuestras vidas. Que el amor sea nuestra garantía, nuestro sello de calidad, nuestro marchamen de calidad como discípulos. Oh Padre, que esa espiritualidad sea una realidad en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, querida iglesia. Sean buenos. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y los sábados a las 10:30. Reunión joven los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.